El Señor es poderoso para guardar su iglesia. Él es poderoso para preservar a cada creyente. ¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a estudiar el único capítulo del libro de Judas. Judas es un libro que está casi al final de la Biblia, justo antes de Apocalipsis, y fue escrito por un medio hermano de Jesús y de Santiago. No vaya a creer usted que fue escrito por aquel apóstol que traicionó al Señor Jesús. Este es otro Judas diferente. Así que léalo con confianza. Solo tiene un capítulo, pero es un capítulo muy cargado de mucho contenido. Y si algo aprendemos aquí en Judas 1, es que Jesús es poderoso para guardar su iglesia. Mire, siéntase seguro este día, que a pesar que puedan haber allá afuera falsas enseñanzas, falsas doctrinas, muchas confusiones, error. Hoy en redes sociales podemos oír toda clase de mensajes, pero a sus verdaderas ovejitas, el Señor es el buen pastor y Él las protege, Él las guarda para que no perezcan, para que no se pierdan, para que no se aparten. De hecho, así dice, si usted se acuerda, Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en Judas vemos precisamente eso, el Señor es poderoso. Mire, vamos a comenzar a ver de atrás para adelante este capítulo de Judas. Vea cómo aparece el Señor Jesús como aquel que es poderoso para guardarnos sin desviarnos, sin caída, sin mancha. Dice, versículo 24, Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire qué cargados de contenido están esos dos versículos, pero dice que nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que es poderoso y que es sabio y que es rey, ¿verdad? Dice, sean gloria y majestad. Él se alegra de guardarnos sin mancha y sin caída. El Señor te va a cuidar que no creas una falsa doctrina que te aparte de Él. El problema es que aquí en tiempos de Judas, y esto aplica para hoy en día, ya se habían mezclado en la iglesia el trigo y la cizaña. Ya el enemigo astutamente había sembrado falsos creyentes, digámoslo así, o falsos maestros que encubiertamente estaban introduciendo herejías destructoras. Y mire, muchos de los apóstoles estaban advirtiéndole a la iglesia, cuidado con los falsos maestros judaizantes, cuidado con los falsos maestros gnósticos. Lo menciona Pablo, lo menciona Juan, lo menciona Pedro, y hoy lo menciona aquí Judas. Veamos brevemente el versículo 4, mire cómo menciona estos falsos maestros. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? No son verdaderos creyentes, son hombres impíos que han entrado encubiertamente, y el principal error, niegan a Cristo. Cuando ellos niegan a Cristo y niegan al Padre, que dice el único Dios soberano, por supuesto que van a pervertir el evangelio de la gracia, porque usted y yo sabemos que el evangelio de la gracia es lo que de verdad trae salvación al ser humano, es lo que de verdad transforma, pero la gracia no es un concepto, ni es una doctrina, no es una creencia. La gracia es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Cuando nos enfocamos en Cristo Jesús y en su obra completa en la cruz, entonces la gracia de verdad funciona y transforma vidas. Si usted niega a Cristo, la gracia se convierte en libertinaje. Estos eran hombres que agarraban la gracia como un concepto y decían, no, ahí vos podés vivir como querrás y no te pasa nada. Pero negaban a Cristo. Y Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Estos falsos maestros se habían introducido en la iglesia en tiempos de Judas y amenazaban con desviar, con pervertir. Pero mire, lo primero que el Señor quiere que sepas hoy es que Él guarda a su iglesia. Veamos a Cristo como el guardián poderoso, como el rey que protege a los suyos. Él protege su iglesia de estos falsos maestros. Mucho del capítulo 1, usted lo puede leer en casa, se trata de describir las fechorías y las maldades de estos falsos maestros. No vamos a verlo en tanto detalle porque quedaría demasiado largo este video, pero entre los versículos 8 y 16, usted lo puede leer en casa, describe cómo operan estos falsos maestros. Yo he resumido aquí que son murmuradores, que son blasfemos. Ahí va a ver usted que dice que son pleitistas, que andan detrás del dinero, son aduladores. Y dice, mancillan la carne, es decir, son carnales, están en realidad dominados por el pecado. Queda en evidencia que no son verdaderos creyentes. La Biblia dice en otro lado, por sus frutos los conoceréis. Estos falsos maestros tienen un estilo de vida dominado por la carne, por el amor al dinero, por la mentira, por el pleito con otros. No hay amor unos con otros. Es decir, que rápidamente un creyente que tiene el Espíritu y que tiene discernimiento, rápido va a captar
que se trata de falsos maestros. Veamos a Jesús protegiendo su iglesia de estos falsos maestros. Mire, de pronto pueden haber divisiones en la iglesia o pueden haber personas que se van siguiendo a un falso maestro. Confíe que el Señor Jesús está guardando su iglesia del error, porque Él es guardián, Él es poderoso. Bueno, un buen resumen de cómo son estos falsos maestros lo podemos ver en los versículos 18 y 19. Lea conmigo, por favor, brevemente Judas 1, 18 y 19. ¿Cómo son estos falsos maestros? Dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores, mire, son burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Ese es un buen resumen. El falso maestro no es hijo de Dios, anda dominado por la carne y produce pleito y división. Iglesia linda, este es un mensaje de advertencia contra los falsos maestros. Tenga cuidado lo que escucha en redes sociales, porque muchas veces se va a oír bien a simple vista, pero debemos pedirle al Señor, Señor, alimentame en una iglesia local donde yo conozco al pastor, donde conozco su familia, donde veo un buen testimonio, donde veo fruto, y entonces de una manera confiada yo me puedo dejar guiar, pastorear y alimentar. Guardame de no ir detrás de las enseñanzas de estos pastores que pueden ser celebridades y que pueden ser famosos en redes sociales, pero no conozco su vida en una iglesia local, no conozco su familia, no conozco su fruto. Guardame de todo error y de toda falsa doctrina, de toda falsa enseñanza. Hermanos, veamos al Señor Jesús guardándonos. Ahora, ¿cómo quiere el Señor que actuemos los creyentes en vista de esta invasión de falsas enseñanzas que siempre ha amenazado la iglesia? Mire el versículo 20 en adelante, es para usted. Con esto terminamos. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos crecer en Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? Debemos crecer en Cristo. Oiga prédicas que le enseñen acerca de Jesús. Asista a estudios bíblicos donde le hablen más de Cristo, de su amor, de su misericordia, de su palabra, de su evangelio, de su sacrificio. Mire, estos falsos maestros negaban al Señor, pero aquí Judas nos dice que seamos edificados sobre nuestra santísima fe. Significa crecer en Cristo y en el conocimiento de su palabra. Orando en el Espíritu, dice, mire, no falte a esos cultos donde se alaba al Señor y se procura la llenura del Espíritu Santo con los dones y con el fruto del Espíritu. Porque esto nos va a guardar, esto nos va a proteger. ¿Qué más tenemos que hacer los creyentes? No dejemos de invitar a otros a que se unan a los estudios bíblicos, a estos videos diarios, a la lectura del capítulo diario. Mire, quiero anunciarle que el próximo mes de julio vamos a estar estudiando Jueces y Ruth. Siempre un capítulo diario, ¿verdad? Jueces tiene 21 capítulos, así que desde los días 1 hasta el 21 de julio vamos a leer un capítulo diario de Jueces y al terminar, durante 4 días más vamos a leer los 4 capítulos de Ruth. Así que un capítulo diario, todos los días viendo a Jesús. Invite a alguien a que se una a esta lectura para que usted pueda salvar un alma del error. Mira el versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Cuando yo invito a alguien a que aprenda la sana doctrina de Cristo en una iglesia local, con pastores de buen testimonio, de testimonio comprobado, cuyo llamamiento es evidente por el respaldo del Espíritu Santo, estoy salvando un alma del infierno. Mire, usted y yo debemos estar cada vez más preparados en la palabra de Dios para poder defender la fe. Así decía al principio, no lo vamos a leer, pero dice que nos exhortaba a que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Es decir, no con inventos nuevos que se le quieren agregar hoy a la fe, sino que aquella misma fe que viene de la Escritura, de la palabra de Dios, debemos conocerla cada vez más para poder defender la fe y salvar un alma del error. Pero sobre todo veamos al Señor Jesús, que es poderoso para preservar a sus ovejitas del error. Confiemos en Cristo Jesús.